¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, en este primer vídeo del Jueves Santo, esta tarde habrá un nuevo vídeo sobre el Real Madrid, os quiero hablar sobre el futbolista de moda del fútbol español, que no es otro que Víctor Muñoz. Si recordáis, la semana pasada, después de la victoria de España ante Serbia y de ese fulgurante debut del canterano del Real Madrid, que juega en Osasuna, os hacía un vídeo en el que os decía que es el elegido, porque a mí me parece que es un jugador con una capacidad de crecimiento enorme, con un clarísimo ADN Real Madrid y con un potencial para no solamente ser fondo de armario, sino jugador en el medio plazo importantísimo para el Real Madrid, que me parece que el Real Madrid no debe dejar escapar, y menos aún cuando su cláusula de recompra es de 8 millones de euros. Es una cláusula de recompra que el Madrid solo puede ejercer a final de cada una de las 3 temporadas. En este junio de 2026 por 8 millones, en junio de 2027 por 9 millones y en junio de 2028 por 10 millones. Recordamos que Osasuna pagó 5 millones el verano pasado por Víctor Muñoz, en la que ha podido ser la mejor operación de fichajes de la última ventana de verano en el mercado español, sin duda. Pero ahora supongo que estaréis escuchando, viendo o leyendo informaciones, algunas sesgadas, otras un poco equívocas, lanzadas desde Barcelona de cómo el Barcelona sí puede sortear el control del Real Madrid sobre Víctor Muñoz sin llegar a abonar esos 50 millones de cláusula de rescisión que tiene Osasuna. Os sitúo, os lo contaba en el primer vídeo que hice de Víctor Muñoz y en el de la semana pasada también. Víctor Muñoz tiene una cláusula de 50 millones de euros en Osasuna. El Real Madrid tiene una opción de recompra, como os acabo de decir, creciente, de 8, 9 y 10 millones en los 3 próximos veranos. En este verano, en el del 27 y en el del 28. Pero además, el Real Madrid tiene el 50% de la plusvalía del jugador en caso de traspaso. Entonces vosotros diréis, anda, si el Barça y Osasuna llegan a un acuerdo de traspaso por 16 millones, si se le restan 5, que son los que pagó Osasuna, el Real Madrid solo cobraría la mitad de 11. Es decir, el Real Madrid solo cobraría 5 millones y medio. Y los otros 5 millones y medio serían para Osasuna. También Osasuna sería estúpido de vender a un jugador por el que acabar de rechazar una oferta de 35 millones de Sunderland por 16 millones al Barça. Pero aunque ese acuerdo fuera por 40 millones, por debajo de la cláusula, Osasuna cobraría la mitad de 35, es decir, 17 millones y medio, y el Real Madrid otros 17 millones y medio. Pero es que el Real Madrid establece una cláusula que es abrumadoramente lógica, tanto en el caso de Víctor Muñoz, como en el caso de Chema Andrés al Stuttgart, como en el caso de Nico Paz y Jacobo Ramón al Como, en el caso de Marín, que está en el Getafe, en el caso de Antonio Blanco, que está en el Alavés, en el caso de Miguel Gutiérrez, que estuvo en el Girona y ahora está en el Nápoles. Esa cláusula lo que viene a decir es que aunque el Madrid tenga que ejercer ese derecho de recompra en junio de cada temporada, si Osasuna va a llegar a un acuerdo en mitad de la temporada con otro club, él prevalece el derecho de recompra del Real Madrid. Es decir, que si Víctor Muñoz acabara en el Barcelona, solo sería porque quisiera el Real Madrid. Porque dijera el Real Madrid, que el Barça pone 40, perfecto, pues venga, quitamos los 5 que pagaste, 35 dividimos entre 2, 17,5 para ti, 17,5 para mí. Eso, con el Barcelona o con el Atlético de Madrid por medio, no va a pasar. Independientemente de la decisión que tome el Real Madrid este verano sobre si repesca o no repesca a Víctor Muñoz, que ahora mismo, a 1 de abril, a 2 de abril, la decisión está más en el lado de que Víctor vuelve a de que Víctor se queda en Osasuna o se marcha a otro equipo, pero independientemente de esa decisión, la última palabra sobre el futuro de Víctor Muñoz la tiene el Real Madrid. Por eso el título de la miniatura de este vídeo es Víctor Muñoz atado, porque está atado al contrato de traspaso que se firmó con Osasuna, porque en esos contratos que hace el Real Madrid, cuando se establece el precio de la recompra, también se establece el nuevo contrato que tendría el jugador en el caso de ser recomprado. Es decir, Víctor Muñoz sabe perfectamente lo que ganaría en el Real Madrid
tanto este verano como el siguiente como el otro, en el caso de que el Real Madrid ejerciera esa opción de recompra. ¿Qué vía exclusivamente le quedaría ir a Víctor Muñoz para irse al Barcelona? Por las malas, absolutamente por las malas, que es ejercer el derecho que le ampara en la legislación laboral española de abonar él de manera personal su propia cláusula de rescisión y depositar los 50 millones en la Liga Nacional de Fútbol Profesional. ¿Sabéis cuántas veces ha ocurrido eso? Cero. En el alto nivel, cero. Diréis, no, pero yo me acuerdo el hermano de Sergio Ramos llevando el maletín. Eso era mentira. Hubo un acuerdo de traspaso por el valor, por el importe de la cláusula de rescisión de Sergio Ramos, aquellos 27 millones, entre Florentino Pérez y José María del Nido, entre el Real Madrid y el Sevilla. ¿Por qué? Porque a efectos fiscales, esto depende de vuestro nivel de conocimientos de educación financiera, os puede parecer difícil de entender o no. Si un jugador va con el maletín o con el cheque de los 50 millones de euros de su cláusula de rescisión y la deposita en la liga, el jugador es libre para, habiendo resuelto por la vía del pago de la cláusula su contrato con el equipo, irse donde quiera. Pero ¿qué ocurre? En el siguiente, imaginaos que Víctor Muñoz deposita los 50 millones de cláusula el día 10 de septiembre, estaré fuera, el día 20 de agosto de 2026. Cuando los asesores fiscales de Víctor Muñoz hagan su declaración de la renta ante Hacienda y Víctor Muñoz la firme, tendrán que justificar ante Hacienda de dónde ha sacado Víctor Muñoz 50 millones de euros. Ese incremento patrimonial justificado dirá, no, a mí me los pagó el Barcelona, que es el equipo al que yo me he ido. Perfecto. Hacienda le dirá, muy bien, como has tenido un incremento patrimonial de 50 millones de euros, me debes 18 millones de euros. Que obviamente se los tendría que pagar el Barcelona. Pero entonces, por las malas, el fichaje de Víctor Muñoz al Barcelona ya no le costaría 50. Le costaría 50 del pago de la cláusula y los 18 millones de euros extra que tendría que abonar al año siguiente a Hacienda Víctor Muñoz. Por eso, ningún jugador de alto nivel paga la cláusula. Se llega a un acuerdo de traspaso por el importe de la cláusula, porque los traspasos entre sociedades, ya sean clubes deportivos como Madrid y Barcelona, Osasuna y Athletic de Bilbao, o entre sociedades anónimas deportivas, están exentos de IRPF, porque no son personas físicas. El club Barcelona paga al Club Atlético Osasuna 50 millones por el traspaso de Víctor Muñoz, que no tiene que acogerse a su cláusula de rescisión. Pero esto es imposible porque el Real Madrid haría valer su derecho de recompra previo, que está por encima del pago del acuerdo de traspaso, y el Madrid diría, no, yo no quiero mis 20 millones de plusvalía, quiero al jugador por 8 millones. Por cierto, en esos contratos que firma el Madrid diréis, coño, que lo compre el Madrid por 8 y lo venda a la Premier por 50. Eso no lo puede hacer. No lo pudo hacer con Miguel Gutiérrez y no lo puede hacer con Víctor Muñoz, porque se establece un plazo de 2 ventanas. Es decir, si el Madrid recompra a Víctor Muñoz en la próxima ventana de verano de 2026, no lo puede vender hasta el verano de 2027. Tienen que pasar 2 ventanas. Entonces, aparte, lo comentaba Braulio, el director general, el director deportivo de Osasuna, diciendo que el Real Madrid es un club señor y que solo ejerce la opción de recompra cuando quiere quedarse al jugador. No cuando quiere revender al jugador y hacer negocio, porque para eso le dices a Osasuna, ¿cuál es la mejor oferta que tienes? Pues mira, el Newcastle paga 42, yo creo que le puedo sacar 50. Oye, 42, tienes mi bendición, lo puedes vender. 42, le restamos 5, que es lo que me pagaste, 37. La mitad de 37, 18 millones y medio para ti, 18 millones y medio para mí, para gastármelo en gastos médicos, que se me va mucho con esta plantilla. Por eso podéis estar absolutamente tranquilos. Víctor Muñoz no será jugador del Barcelona, salvo que el Real Madrid quiera. Salvo que el Real Madrid lo consienta. Y desde luego, si el Real Madrid, en este contexto de mercado, en esta situación, se permite que Víctor Muñoz se haga un Samuel Eto'o y se vaya al Barcelona después de haber sido de la cantera del Real Madrid, por cierto, Víctor Muñoz, de muy chiquitito, empezó en la cantera del Barcelona. Pero ahora es un jugador que se ha convertido en un futbolista útil y, como os decía en el vídeo de la semana pasada, después del partido del viernes frente a Serbia, un jugador que es extremo
y que es perfectamente reconvertible al lateral derecho, como lo fue Grimaldo, como lo fue Cucurella, como lo fue Juanfran, como lo fue Lucas Vázquez, como lo han sido tantos y tantos laterales derechos que empezaron su carrera como extremos y han terminado en esa demarcación. Así que no perdáis de vista el nombre de Víctor Muñoz, no os alarméis cuando leáis, oigáis o veáis cosas como que el Barcelona puede sortear el control del Real Madrid sobre el futbolista, porque es mentira, no lo puede sortear, solo puede llevarse al jugador si el Madrid lo consiente y no lo va a consentir. Así que nada, dejadme en comentarios, vosotros, ¿repescaríais a Víctor Muñoz o permitiríais que Osasuna lo traspasara y cobraríais ese 50% de la plusvalía? Lo dicho, me despido de vosotros hasta el vídeo de esta tarde. Dadme un like si os ha gustado, hypearlo para ayudar a que el canal continúe creciendo y que cada vez YouTube se lo enseñe a más gente. Los que no estéis suscritos, os animo a que os suscribáis. Aquí vais a tener 2 vídeos cada día. En esta época que no hay fútbol, más centrados en el mercado, cuando vuelva el fútbol, que está ya a la vuelta de la esquina, que esto es pasado mañana, hoy es Jueves Santo, y ya sabéis que el Sábado Santo hay un Mallorca-Real Madrid y un Atlético de Madrid amistoso contra el Barcelona. Lo dicho, me despido de vosotros hasta el vídeo de esta tarde. Gracias a todos por estar ahí, gracias por el apoyo al canal. A la Madrid.